Buenos días, queridos hermanos y amigos. En este nuevo domingo vamos a comenzar orando por la necesidad y por la predicación de su palabra en esta mañana. Eterno Padre, te damos gracias que podemos dirigirnos a ti. Te damos gracias porque podemos confiar en ti, porque tú eres omnipotente, tú eres poderoso y tú eres amor. Señor, en estos momentos que estamos atravesando, en esta pandemia, en este dolor donde muchas familias están sufriendo, queremos, Señor, rogarte que tú te reveles a nuestras vidas y podamos conocer realmente tu carácter, cómo eres tú, Señor, y poder echar mano de la vida eterna y echar mano de tus atributos y de conocerte como tú eres de verdad, Señor. Tú dices en tu palabra que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Rogamos por España, rogamos por cada nación, rogamos, Señor, que tú vengas, Señor, sanando, salvando y sanando. Y te rogamos que tú intervengas con tu mano poderosa sobre todo esto que está ocurriendo, que tú vengas secando este virus, Señor, que tú vengas restaurando vidas y que tú, Señor, obres tu perfecta, agradable y santa voluntad en medio de todo lo que estamos atravesando. A ti encomendamos nuestras vidas, como dice tu palabra, al fiel Creador. Te rogamos, Señor, a ti, porque no hay nadie que pueda amar al ser humano como lo haces tú. Señor, a ti clamamos y a ti acudimos. También te rogamos en esta mañana que tú sigas hablándonos, Padre Santo, con tu palabra, por tu palabra, en este maravilloso y poderoso Sermón del Monte. Y te rogamos, Señor, que sigas ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, que estáis oyendo esta mañana el mensaje que vamos a compartir de la palabra de Dios. Quiero recordar brevemente que el domingo pasado iniciamos una serie, una colección de temas que componen el famoso llamado Sermón del Monte. Estuvimos viendo el domingo pasado, pues, en qué consiste el Sermón del Monte, esa doctrina oficial, doctrina central, o podríamos decir la esencia de la enseñanza de Jesucristo, nuestro Maestro. Está en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Bien, estuvimos hablando y explicando sobre esto. También comenzamos con la bienaventuranza, describiendo lo que es una bienaventuranza según Dios, y nos dio tiempo a tocar las dos primeras. No sé si recordáis, fue bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, y también estuvimos viendo bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy vamos a tocar, con la ayuda de Dios, las 6 bienaventuranzas restantes, para, si Dios quiere, el domingo que viene seguir esta colección, esta serie del Sermón del Monte con otros temas. Muy bien, vamos a dar paso ya a la tercera bienaventuranza. ¿De acuerdo? La tercera bienaventuranza dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los mansos o apacibles. Estos son los que se someten a los designios de Dios. Los mansos son los que muestran toda mansedumbre también para con todos los hombres, porque hay personas que podrían decir: yo soy manso, pero yo soy manso y me someto solamente a Dios. Pero nuestra mansedumbre también es regulada o manifestada no solo cuando decimos nosotros que nos sometemos a Dios, sino también en cómo nos sometemos a nuestros padres, cómo nos sometemos al jefe en el trabajo, qué actitud tenemos, ¿verdad?, como alumnos en el colegio con los profesores y los maestros. Y en Tito, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Es un consejo que le está dando Pablo a Timoteo, y dice cómo deben ser los cristianos y su carácter, mostrando toda mansedumbre, escucha bien, toda mansedumbre para con todos los hombres.
Bien, los mansos, tratando de describirlos y de definir lo que es la mansedumbre, son los que aguantan una provocación sin encenderse en ira, sino que permanecen en silencio o dan una respuesta suave. Son los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos. Son los que se mantienen dueños de sí mismos. Mira qué versículo, qué porción de la palabra de Dios tan tremenda encontramos en Proverbios 16, versículo 32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Los mansos son los que prefieren sufrir y perdonar antes que vengarse. Son felices porque se parecen a Jesús, el manso y humilde de corazón. Aquí se usa la palabra griega praus, que se usa para describir a un animal domesticado, mira qué interesante, que está acostumbrado ¿a qué? A obedecer la palabra de mando, que ha aprendido a obedecer las riendas. Es la palabra que se usa de un animal que ha aprendido a aceptar el control. Quizás tú podrías decir en este día, pues a mí no me controla nadie. Pero no estamos hablando de controlarnos los unos a los otros, estamos hablando de aceptar la dirección, las riendas divinas. Aleluya, que sea el Señor el que nos marca, el que nos dice, que podamos, como dice la palabra de Dios, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará, Dios enderezará tus veredas. La persona mansa es enseñable, así de claro. El primer paso en el aprendizaje, si queremos aprender, es ser conscientes de nuestra propia ignorancia. Dice la palabra del Señor que el que cree saber algo aún no sabe cómo debe saberlo. Quintiliano, el gran maestro de oratoria hispano-romano, decía de algunos de sus alumnos lo siguiente: no me cabe duda de que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. Y es que no se le puede enseñar nada a una persona que cree que ya lo sabe todo. Y eso no se dice solamente con palabras. Quizás tú seas una persona que no va diciendo, yo lo sé todo. Quizás con palabras no lo dices, pero las actitudes hablan por sí solas. Vamos a la cuarta bienaventuranza. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quizás hay muchas personas que piensan que esto se refiere a que podrán referir a Dios y traer a Dios su propia causa y que Dios les hará justicia. Pero escucha bien, el tenor general de la bienaventuranza va muy por encima de las vindicaciones solamente sociales o personales. No se refiere a que Dios me haga justicia del daño que me han hecho y que paguen por ello. No va por aquí el sentido de la bienaventuranza, ni ese tipo de hambre. Se dice en esta bienaventuranza, se refiere a tener hambre y sed de justicia, la justicia de Dios, una justicia limpia, pura, libre de ego. La palabra justicia tiene aquí su sentido espiritual más elevado, habla de la rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. Tener interés en Cristo, en su gracia, en sus promesas y santidad. Todo esto es justicia. El hambre que se describe aquí no es la que se sacia con una tapa o un bocatín a media mañana. Y la sed de la que se habla no es la que se mitiga con un refresco. Es el hambre de la persona que está a punto de morir de inanición, o la sed del que se morirá si no bebe en un desierto. Y podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿hasta qué punto quieres y anhelas la bondad de Dios? ¿De qué tengo hambre realmente en mi vida? Sería otra buena pregunta. ¿De la integridad, de la bondad, de la santidad, del amor de Dios o de qué? Aquí hay una bienaventuranza tremenda y es que serán saciados, pues solo Dios puede llenar completamente. Vamos a la quinta bienaventuranza y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios nos guía en su palabra a vestirnos de misericordia. No sé qué tipo de vestidos tendrás tú en tu armario, yo tengo los míos en mi armario, tenemos camisas, tenemos chaquetas,
vestidos, ¿verdad? Un conjunto especial para ir a una boda, para ir a un evento especial. La palabra de Dios habla de vestirnos y dice que nos vistamos de misericordia. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Luego dice otras cosas más, pero nosotros nos centramos en la misericordia. Hemos de sentir compasión de las almas de nuestros prójimos y ayudarles. Tener lástima de los ignorantes e instruirles, de los descuidados y avisarles, de los que se encuentran habitualmente en pecado y arrebatarlos del fuego. En Santiago capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Creo que a todos nos gusta, ¿verdad?, que nos traten con misericordia. ¿Cómo te gusta que te traten a ti? ¿Te gusta que te comprendan? ¿Te gustan que cuando fallas sean comprensivos contigo? Así que, si eso queremos para nuestras vidas, no debemos ser implacables con los errores de otros. ¿No te parece? Mateo capítulo 6, versículo 12, dice el Evangelio, y perdónanos, Jesús nos enseña a orar, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 6, versículo 14, Jesús sigue enseñándonos y nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La palabra simpatía no significa ser gracioso o chistoso, o sentir lástima por alguien simplemente en un momento puntual. Simpatía se deriva de dos palabras griegas, sin, S-Y-N, que quiere decir juntamente con, y pasgein, que quiere decir experimentar las cosas juntamente con otra persona y pasar literalmente lo que está pasando. Como se suele decir, ¿verdad?, el dicho popular, no sabemos comprender las reacciones o las actitudes, ¿verdad?, o las respuestas de ciertas personas hasta que no nos metemos en sus zapatos. Necesitamos ese tipo de simpatía o empatía, la misericordia que Dios quiere que tengamos con los demás, para que también nosotros alcancemos misericordia. Vamos a la bienaventuranza número 6. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? Quizás muchos tienen la esperanza, los cristianos tenemos esa esperanza de ver un día a Dios, ¿verdad?, de poder estar en su presencia. Pero hay otras formas de ver a Dios en el día a día que muchas personas necesitamos y expresando en un lenguaje coloquial, pues alguno podría decir, pues yo necesito ver a Dios en mi vida personal, en esta situación o en esto que estoy atravesando o en esta decisión que tengo que tomar. Necesito ver a Dios obrando en mi vida, ¿verdad? Bueno, te voy a decir lo que significa puro, porque aquí dice esta bienaventuranza que son felices, más que felices, los de limpio corazón. Puro significa, en primer lugar, sin mezclas, honesto, sencillo, entero en una sola dirección. Cuando decimos oro puro, entendemos que aquello es oro, todo oro y solo oro, ¿verdad? Cuando decimos esto es oro puro, puro, puro. También puro significa, segundo, sin mancha, sin suciedad ni contaminación. Es como un vino sin mezcla y sin pozos, un agua clara y sin barro. El corazón debe ser purificado por la fe. ¿Quién tiene un corazón puro? ¿Quién puede decir yo tengo un corazón limpio? Y el corazón debe ser purificado por la fe y conservado entero para Dios por el amor. Por esta pureza de corazón debemos de clamar a Dios, ¿no te parece? En esta mañana podríamos hacer como el salmista en el Salmo 51, versículo 10, cuando dice, crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos que Dios mismo cree un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Jesús nos enseña que solo los puros de corazón verán a Dios. Si una persona corriente e ignorante, mira qué ejemplo, si una persona corriente e ignorante mira al cielo en una noche clara, no ve nada más que una inmensidad de puntitos de luz, ¿verdad? Ve solo lo que está capacitado para ver. Pero en el mismo cielo, un astrónomo entendido podrá llamar a las estrellas y a los planetas por su nombre. Y un marino experimentado podrá encontrar en el mismo cielo el medio para llevar su navío al puerto deseado por un mar sin caminos trazados. Así ocurre también en el ámbito espiritual. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, dame, ¿verdad?, un corazón puro y unos ojos que puedan ver como tú ves. Esta felicidad de ver a Dios es prometida solo a los limpios de corazón. Solo ellos son capaces de ver a Dios. Qué placer, porque qué placer sería para un corazón impuro ver a Dios. Qué placer. O qué gozo habrían de tener en el cielo los que solo anhelan disfrutar de los placeres de este mundo. Ninguno, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Vamos a la bienaventuranza número 7. Y dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 17, dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. La sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, tiene una serie de frutos. Es como dice la palabra de Dios en Santiago. ¿Hay algún sabio entre vosotros? Muestre, ¿verdad?, esa sabiduría en sabia mansedumbre. Entonces, la sabiduría de Dios tiene frutos y una de ellas es pacífica, también es amable, etcétera, etcétera. Bien, esta bendición habla de los que hacen la paz, que es lo que quiere decir etimológicamente pacificadores o apaciguadores. Me gusta ese adjetivo, pacificadores o apaciguadores. Yo añadiría en esta mañana también amortiguadores. ¿Eres tú una persona que amortigua? ¿Eres tú una persona de esas de las que se atreven a impedir una refriega y por eso reciben golpes de ambas partes? Cuando una persona se mete en medio a separar una pelea, normalmente se lleva golpes de ambas partes. Con todo, te digo una cosa, es un servicio excelente que agrada a Dios. Hay personas que son centros tempestuosos de problemas, de contención, de amargura, de lucha. Son contenciosos. Donde quiera que están, siempre se meten en discordia entre ellos o las provocan entre los demás. Son personas que causan problemas. Y hay personas así en la sociedad y en las mismas iglesias que están realmente haciéndole al diablo su trabajo. Por otra parte, gracias a Dios, hay personas y hermanos en cuya presencia no puede sobrevivir la amargura. Es imposible. Son personas que hacen de puentes en las relaciones. ¿Quieres ser tú un puente en las relaciones? Que cierran grietas y que endulzan las amarguras. Dichas personas son declaradas por Cristo felices. ¿Por qué? Porque colaboran con Cristo y serán llamados hijos de Dios. El Señor los reconocerá como hijos suyos, porque no todos son hijos de Dios. Pues los verdaderos hijos de Dios, escucha bien, tienen una serie de rasgos y distintivos, como por ejemplo, ser un pacificador. Por cierto, y muy importante, un aviso de parte de Dios y que entra en las cosas que Dios mismo aborrece. La palabra de Dios dice: 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abominan su alma. ¿Y sabes cuál es una de ellas? El que siembra discordia entre hermanos. Cuidado con sembrar discordia entre hermanos. Cuidado con ir de un
sitio a otro diciendo, ¿sabes esto? ¿Sabes lo que dijo de ti? ¿Sabes tal cosa? ¿Sabes? Cuidado con sembrar discordia entre hermanos, porque Dios mismo aborrece al que siembra discordia entre hermanos. En cambio, hay una bienaventuranza, una bendición especial, aleluya, a los que son pacificadores, a aquellos que hacen la paz. Bernabé significa hijo de consolación, hijo de consolación. En el pueblo hebreo, los nombres, estos adjetivos de un carácter, no se decía, por ejemplo, que Bernabé era consolador, sino hijo de consolación. Y cuando nosotros somos pacificadores, no simplemente somos pacificadores, sino que somos hijos de paz. Pero que sea la paz, gloria al Señor, la paz, shalom, la paz de Dios, la que viene de Dios, la que viene del príncipe de paz. No somos pacifistas, queremos ser pacificadores. Vamos a la última bienaventuranza que vamos a tener en esta mañana y con la cual cerramos este capítulo de las bienaventuranzas. Y vamos a la número 8, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la bienaventuranza, podemos decir, la bienaventuranza de sufrir por Cristo, y no por otras causas, no por nuestra mala cabeza, por malas actitudes, por nuestro orgullo o engreimiento. Agustín de Hipona dijo, no es la sentencia de muerte la que hace mártir, sino la causa por la que muere. Repito de nuevo, no es la sentencia de muerte la que hace mártir, sino la causa por la que muere. A los cristianos primitivos se les perseguía y acusaba falsamente en distintos ámbitos y de distintas maneras. Por ejemplo, se les acusaba de canibalismo, de canibalismo. Se tergiversaban las palabras de Jesús cuando dijo en la cena acerca del pan, esto es mi cuerpo. Y, acusaban falsamente a los cristianos de sacrificar a un niño para comérselo. También se les acusaba de prácticas inmorales, pues decían que en las reuniones semanales, los cristianos tenían una reunión semanal llamada ágape, en la que se saludaban con un beso de paz. Pues decían falsamente de los cristianos que en esas fiestas practicaban orgías. También se acusaba a los cristianos de ser unos pirómanos, unos incendiarios, porque como hablaban del apocalipsis y del fin del mundo, pues usaban todo eso para acusarlos de amenazas de terrorismo y de revolución. Y también se les acusaba falsamente de romper las familias, ya que en una familia unos decidían seguir a Cristo y otros no. Y claro, eso generaba un conflicto. Los verdaderos cristianos sufrían, y hoy sufren también, distintos tipos de persecución. Por ejemplo, en el trabajo, cuando antiguamente a un sastre se le hacía un encargo para confeccionar las túnicas de los sacerdotes de un templo que adoraba a ídolos, y el sastre cristiano decía, yo no hago esas túnicas o no hago esa talla que me pedís, y se negaba, pues ya quedaba marcado. Cuando un cristiano no va a ciertos lugares donde van todos, pues ya se le señala. Cuando un cristiano no participa en conversaciones que no agradan a Dios, pues ya se le pone una etiqueta. Cuando un cristiano no hace lo que la gran mayoría hace, pues ya queda señalado y en cierta manera perseguido, ¿verdad? O maltratado de alguna forma. Pero ¿sabes una cosa? Dios promete una bendición a sus santos que sufren por su causa y por su nombre. Y es que el Señor dice que serán consolados y serán recompensados. Gloria al Señor.
Damos gloria a Dios por estas bienaventuranzas que el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nos enseña, y le pedimos que nos ayude a adentrarnos, a sumergirnos en esta gran dicha de las bienaventuranzas según Cristo, como Él nos enseña en su palabra. Que el Señor te bendiga, saludos en el amor del Señor, esperamos vernos pronto y que Dios siga obrando en nuestros corazones. Un abrazo.